Bueno, buenas tardes. Hoy estamos con el doctor Juan Galarreta, que es juez a cargo del juzgado de ejecución número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, también es docente en la Facultad de Derecho. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por estar acá presente vía Zoom, esta nueva modalidad que tenemos ahora. Bueno, sí. No, agradecerle a ustedes porque es una oportunidad un poco para poder intercambiar ideas y hacer reflexiones sobre un momento, la verdad, bastante crítico, ¿no? Y en la materia en particular en la que está uno involucrado. Sí. Bueno, justamente la idea de esta charla es dialogar sobre la situación en las cárceles durante esta pandemia y cuáles son las respuestas que da el sistema judicial ante esta lluvia de pedidos de libertad y de arrestos domiciliarios, también pensando en la gente que está detenida y que está dentro del grupo de riesgo. Desde que apareció la pandemia, en los medios de comunicación se está hablando constantemente sobre esta supuesta liberación de presos. Yo lo que quisiera saber si eso es así, si es cierto. Bueno, no. Primero, principal, recordar que antes de la pandemia el problema estaba. Es decir, que lo único que ha hecho la pandemia es desnudar una realidad, hacerla más evidente y además hacerlo más acuciante en relación a las consecuencias que tiene la situación actual de los establecimientos carcelarios. Digo acuciante por todas las consecuencias que tiene el hacinamiento y la superpoblación en la provincia de Buenos Aires. En relación a ello, el Poder Judicial lo que puede aportar, y de hecho ha sido así, es marcar las problemáticas de la cárcel y tratar de modificarlas a partir de los recursos con los que cuenta el Poder Judicial, que es justamente garantizar el piso mínimo que hace la dignidad de cualquier ser humano, aun cuando haya incurrido en un error, en un conflicto penal, y haya provocado daños en otro componente de la comunidad. Esto lo digo porque antes ya de la pandemia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires había planteado con mucha preocupación esto, a partir de los números de la población carcelaria y las consecuencias que esto acarreaba respecto de lo que debe garantizar el Estado en relación a quienes están privados de libertad. Me refiero a la salud, a la alimentación, a la educación, etcétera, y que sin duda no se estaba cumpliendo. Digo la Suprema Corte porque todos los años le ha hecho un recordatorio al resto de los poderes respecto de esta situación, le ha solicitado informes al Poder Ejecutivo y a su vez le ha pedido que implemente o instrumente todos los mecanismos necesarios para poder modificarlo. A su vez, ha convocado a todos quienes tenemos la responsabilidad de decidir en los casos particulares, en este caso, lo que hace el Departamento Judicial Mar del Plata, el complejo penitenciario Batán. Y digo que ha convocado a todos los magistrados, esto fue una reunión del 27 de diciembre del año pasado, donde el presidente de la Suprema Corte recordó las decisiones que había adoptado la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la problemática carcelaria en la Argentina, tanto a nivel de la provincia de Buenos Aires como a nivel federal, y solicitó o encomendó a todos a quienes había convocado a la reunión a tratar de rever los casos en los cuales había intervenido para poder aportar a la modificación de esta situación. Con la pandemia, sin duda, esto se agudizó, puesto que, sin duda, lo que exige es que esos recursos deficitarios, o que esos recursos que eran necesarios,
sean aún mayores, sea aún mayor la necesidad para poder afrontar esta pandemia que sufrimos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Esto nos exige a todos imaginación, pero antes que nada tener presente que lo que tenemos que garantizar, lo primero, porque es el primer valor de nuestra sociedad y del mundo en general, es la vida y luego la salud. Esto es, digo, la pandemia, además de desnudar la situación, la gravedad de la situación, nos pone en un dilema. Y el dilema desde ya es si la cárcel está cumpliendo realmente con su objetivo, que entendemos que no lo estaba haciendo a partir de la situación previa, sino que además en esta situación cuáles son las medidas que debíamos adoptar. Y digo el dilema porque el dilema se planteó, esto está instalado en la sociedad, si que esto podíamos sortearlo a través de una mejora de los establecimientos carcelarios, cosa que no se venía haciendo y en este contexto menos aún, porque contamos con menos tiempo, con necesidad de más recursos y el Estado no lo puede proveer, o buscar alternativas que permitan disminuir el número de personas privadas de libertad y con ello llegar al nivel de satisfacción respecto a las necesidades que tienen todos y cada uno de quienes están privados de libertad, reitero, en relación a no solo ahora la alimentación, a la educación, el esparcimiento, etcétera, sino ahora, con motivo de la pandemia, a poder implementar todos aquellos mecanismos de prevención para que esto no provoque un desenlace de tipo fatal para quienes están dentro del ámbito carcelario. Con una particularidad, y esto con los antecedentes que tenemos de Europa y de Estados Unidos, que en esos ámbitos en particular, es decir, en instituciones totales, trátese de la cárcel o, por ejemplo, los geriátricos, donde hay aglomeración de gente, es muy difícil poder controlar la expansión de este virus y además, no solo la expansión del virus, sino que provoca la exigencia de mayores recursos, por ende, no es de recursos del punto de vista sanitario. Y de allí que yo, y lo he dicho en otras oportunidades, no es un problema en particular de los centros, de las instituciones totales, donde se produce la mayor cantidad de aglomeración de gente, sino además de la sociedad toda, porque en definitiva que en la cárcel se produzca esto no significa que va a quedar en la cárcel. Recordemos que en los establecimientos carcelarios ingresa y egresa gente en virtud de los institutos liberatorios, como así también del trabajo y la actividad que desempeñan los funcionarios encargados de la actividad, me refiero al servicio penitenciario, dentro de los establecimientos carcelarios. Por eso digo, esto tiene que ser una preocupación de todos, y si hoy me preguntaran cuál debería ser la respuesta, también lo he dicho en otras oportunidades, tiene que ser una respuesta integral. Y digo integral porque la actividad del Poder Judicial no es suficiente, menos aún en este contexto. Vamos a ponerle un ejemplo. Hace 49 días que estamos en cuarentena. Sí. Cuando se decreta la cuarentena, hace 49 días, teníamos una población aproximada de 45.000 internos en la provincia de Buenos Aires. Entre institutos liberatorios, me refiero a libertad condicional, libertad asistida, o alternativas de la prisión en los establecimientos carcelarios, como son las prisiones domiciliarias, hemos reducido tan solo 2.300 internos dentro de los establecimientos carcelarios. Es decir, que la relación es muy poca con la idea o el objetivo, la idea digo, o el objetivo al cual aspiramos, que es reducir la población a la mitad. Es decir, todos los sanitaristas dicen que para poder desenvolverse normalmente dentro del establecimiento carcelario, hoy por hoy deberíamos reducir casi a la mitad la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires. Esto es imposible. Lo ha demostrado que en 49 días tan solo reducimos
población en 2.300 internos. Por eso digo que es integral. Y digo que es integral porque a la par de la intervención del Poder Judicial en pos de este objetivo, es importante que también lo haga el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de dos maneras. Una, a través de la mejora de los establecimientos carcelarios en orden a los parámetros de bioseguridad, a la actividad de prevención que debe desarrollar dentro de los propios establecimientos carcelarios, y a la par también con un recurso que cuenta desde el punto de vista legal, que es la conmutación de pena. Desde el punto de vista legislativo, esto lo sabemos todos porque ha habido experiencia ya, una ley que pueda reducir o pueda provocar este tipo de reducción, como ha sido la 24390, que es la famosa ley del 2x1, es decir, computar cada 2 días de prisión efectiva, por cada día de prisión efectiva, 2 días de cumplimiento de prisión dentro del establecimiento carcelario. Creo que estos, para ser concretos, son otros elementos que podrían contribuir a la disminución de la población carcelaria y poder arribar a lo que aspiramos, que en este caso es de excepción, afrontar de la mejor manera posible las consecuencias que, como dije anteriormente, puede acarrear en este tipo de instituciones. Eso entiendo que debería ser la respuesta y la reacción de todos y cada uno quienes tenemos la responsabilidad de gobierno desde sus distintas competencias. Ahí se cortó. Se cortó justo en lo último. ¿Qué decía Juan? Esa sería la respuesta. Quiero aclarar otra cosa que creo que la respuesta tiene que ser integral, no solo desde un solo poder, desde los 3 poderes, y digo, también, por eso digo que la pandemia, además de plantearnos dilemas, amigarnos con la tecnología, también creo que lo que es importante tener en cuenta que definitivamente el problema carcelario hay que asumirlo como una política de Estado. Y cuando digo una política de Estado, es decir, una política, son las políticas que trascienden, las más importantes, sobre las cuales debemos fijar acuerdos básicos entre las distintas fuerzas, cualquiera sea su ideología o su parcialidad desde el punto de vista partidario, porque es la única forma y el único camino para encontrar la solución. Yo voy a traer a ejemplo algo que sucedió en Estados Unidos, no con motivo de la pandemia, pero sí con motivo de una crisis económica, si bien menor, pero que tenía repercusión en los establecimientos carcelarios, y es que en el año 2008 Estados Unidos tenía 2.300.000 presos en todo el país. Era el país que más presos tenía en el mundo, y lo que marcó un punto de inflexión fue el año 2008, puesto que fue la gran crisis económica. La crisis de las hipotecas, de los bonos, la crisis financiera, la crisis bancaria que se había producido no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Esto hizo reflexionar a las distintas parcialidades políticas sobre la necesidad de afrontar el problema carcelario, si bien digo, no desde el lado humanitario, sino fundamentalmente económico. Los republicanos se cuestionaban que la cuestión carcelaria insumía un presupuesto entero de educación y salud de todo el país, y que era necesario entonces abordarlo como para obtener una salida. Esto a partir de una crisis que fue notoria, que fue en el estado de California, en el famoso caso que conocemos, o leading case, Brown versus Plata. Brown era un gobernador del estado de California. Un tribunal de California había obligado al estado de California, que tenía aproximadamente 180.000 presos, a desalojar al menos o reducir la población a un 130%. Esto significaba dejar en la calle a 40.000 presos en el término de 2 años.
Esto fue apelado por el gobernador Brown en ese momento, llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Estados Unidos, de los Estados Unidos, y en votación de 5 contra 4, con un voto muy bueno de Anthony Kennedy, que fue el que desempató, y justamente lo que planteó era la violación al principio, al derecho a la dignidad del ciudadano, y esto tenía que ver con la falta de atención, fundamentalmente, desde el punto de vista de la salud, de quienes se encontraban privados de libertad en el estado de California. Y me refiero a la salud tanto desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, como así también, o sea, la población afectada desde el punto de vista psicológico, como así también de la salud en general. La Corte Suprema, en definitiva, entonces, en el año 2011, lo que determinó o resolvió, y con una novedad, que esto es interesante, que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos fue acompañada de fotografías. Esto por primera vez en la historia. Es decir, como parte y complemento de la sentencia, lo podemos ver, lo podemos conseguir por internet, gracias a la tecnología, vamos a ver las fotografías. Y esas son las fotografías que utilizaron y que habían aportado como prueba, lo había requerido la propia Corte Suprema, para no hacer otra cosa que respaldar y fundar el decisorio en orden a la violación de la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la prohibición de penas inusitadas y crueles. Esto pasó por primera vez en la historia. Bueno, si eso lo trasladáramos a nuestro país, lo trasladamos como ejemplo, es positivo, porque es una experiencia que, si bien no definitivamente, comenzó a inclinar esta problemática de la superpoblación, y creo que es el camino en definitiva que debíamos abordar. Y digo, ¿por qué? Porque el Poder Judicial contribuyó con el dictado de esa sentencia, pero además el Partido Republicano junto con el Demócrata se sentaron y empezaron a conversar, a establecer cuáles podían ser los caminos. De allí salió una ley que habilitaba a todos los jueces a poder rever las sentencias condenatorias respecto de la mayor población carcelaria de Estados Unidos, que es la que está vinculada con la droga y la comercialización, la drogadependencia y la comercialización, y a poder rever todas las condenas, como para que puedan acceder a la libertad o bien a institutos alternativos, morigeraciones, y con esto poder reducir la población carcelaria. Es decir, que tuvimos una respuesta desde el lado del Poder Judicial, una respuesta desde el Poder Político, acuerdo mediante, sobre una política que sin duda tiene una entidad esencial en relación al desarrollo de cualquier nación, vinculado a garantizar derechos esenciales de quienes forman parte de esa sociedad. Bien. No sé si algo... Entonces, a ver si entendí. Todas estas recomendaciones, estas medidas, no se estarían llevando a cabo porque, según lo que me estabas diciendo, de 45.000 presos que hay en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, solamente 2.200 personas pudieron obtener su libertad o arresto domiciliario. ¿Es así? Perfecto. Bien. Tal cual. Y en cuanto a la pandemia, ¿hay protocolos para evitar el contagio en las unidades penales? ¿Protocolos de sanidad que se estén cumpliendo? Sí, mira, hoy estuve en la cárcel. Hoy inclusive estuve en la cárcel porque tuve una reunión sino de diálogo con internos que a su vez sean representantes del resto de la población carcelaria, un poco para transmitirle todo lo que se estaba haciendo en relación a la situación procesal, tanto de aquellos que estaban imputados en causas penales y privados de libertad,
con motivo de la medida cautelar, una prisión preventiva o de los condenados. Sí existen los protocolos, sí se están adoptando medidas dentro de los establecimientos carcelarios, pero la pregunta es si esto es suficiente. Bueno, hay sobradas dudas de esto, de que sea suficiente. Vuelvo a decirte, la aspiración lo vemos con relación a la afuera, que es lo que plantean los sanitaristas, que la distancia entre las personas, sin duda, en un establecimiento carcelario con hacinamiento y superpoblación, esto no se corresponde con una medida fundamental como es el del distanciamiento. Luego existen todos los protocolos. Yo atravesé la unidad penitenciaria número 15, se proveyó de elementos que hacen a la bioseguridad, como es el alcohol, ya con barbijos, todos los internos contaban con barbijos, pero vuelvo a decir, hay una medida desde el punto de vista de la bioseguridad y desde el punto de vista de es la que proponen y promueven los sanitaristas, que es el aislamiento o el distanciamiento entre las personas. Y creo que eso tiene mucha dificultad en la realidad actual de los establecimientos carcelarios de nuestra provincia. Esto es una medida que se adoptó inmediatamente, se dictaron los protocolos, no solo para la prevención, sino para el caso de que pudiera advertirse la presencia de algún interno contagiado con este tipo de problemática. Luego, esto es del lado del Poder Ejecutivo, que es el principal responsable de los establecimientos carcelarios. Hoy nosotros escuchamos en los medios que la responsabilidad parecía fuera todo de los jueces, del Poder Judicial. Los jueces ni sancionamos las leyes, ni fijamos las políticas criminales. Nosotros actuamos en realidad a posteriori del conflicto penal, es decir, a posteriori de la comisión del delito. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es más bien de poder recomponer el conflicto que se suscita como consecuencia de ese delito a través de distintas alternativas. La última y la más gravosa es la prisionización, pero vuelvo a decir, nosotros nos dictamos las leyes, fijamos las políticas criminales, como así tampoco nosotros manejamos los recursos vinculados a los establecimientos carcelarios. Así que, como dije al principio, esto es una responsabilidad compartida, todos tienen que asumirlo, debemos abandonar las mezquindades y las especulaciones, en particular de tipo político, porque vuelvo a decir, esto tiene que ser una política que trascienda y sobre la cual tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo todos. Desde el lado del Poder Judicial, al cual pertenezco, tengo que decirlo, hubo respuestas. El Tribunal de Casación dictó un habeas corpus. La primera respuesta fue, creo que importante, ante la urgencia, la provisión o la posibilidad de utilizar celulares dentro de los establecimientos carcelarios. Tengo que aclarar, el celular, en mi convicción, y así lo he sostenido en reiteradas oportunidades, la utilización del celular no está violando ninguna norma que prescriba. Primero, que creo que está ausente, hay ausencia de normas que prohíban o prescriban la prohibición de la utilización del celular. Pero además, si hubiera alguna norma que prohibiese la utilización del celular, esto estaría controvertiendo normas de jerarquía constitucional y normas convencionales. Recordemos que, esto lo ha dicho en reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cárcel no priva más que de la libertad. Luego, el Estado tiene que garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos que están privados de libertad puedan gozar, aún con las limitaciones que el encierro provoca, de todos y cada uno de los derechos. Uno de los derechos que tenemos todos los ciudadanos es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión significa, entre otras cosas, poder comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros allegados, y a su vez poder deliberar con otros conciudadanos, sea directamente a través de las reuniones o poder interactuar entre sí, o a través de los medios tecnológicos que hoy por hoy están instalados. Por eso creo que dejo a salvo esto, porque
he escuchado también que la utilización del celular, con eso van a cometer delitos, etcétera, etcétera. Yo para esto tengo una respuesta. Si los ciudadanos que están privados de libertad podrían cometer delito por la sola posesión del celular, yo digo, algo similar deberíamos hacer en el afuera. Y no me imagino prohibir a la gente la utilización de los celulares por el hecho que son potenciales delincuentes. Bueno, esta lógica tenemos que hacerla, tenemos que trasladarlo al ámbito penitenciario, por lo que dije al principio, y que tan claramente estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el caso Daisy en el año 92. Lo primero que se hizo entonces es la posibilidad de utilizar los celulares. Por otra parte, hay que aclarar, no es que los celulares no existían en los establecimientos carcelarios. Como muestra basta un botón. Cuando se produjo la revuelta en la cárcel de Devoto, muchos, inclusive hasta colegas, atribuían el hecho de la revuelta a la reproducción de las imágenes mediante los celulares. Les aclaré a todos que esos celulares no estaban autorizados. Ah, pero ¿cómo? ¿Hay celulares dentro de la cárcel? Sí, hay celulares dentro de la cárcel. Pero esto es como anécdota. Digo, el celular por sí solo no provoca delitos ni genera delitos. Esto está en el imaginario, y creo que es un error. Bueno, salvando esto, lo que se logró es que, como consecuencia de la pandemia y la predisposición de los propios internos, que decidieron suspender las visitas a modo de prevención, el ingreso y el egreso podría provocar un contagio, sustituir esta imposibilidad de contacto con los familiares a través de la videollamada o la comunicación con los celulares. Esto lo autorizó el Poder Judicial, se hizo a nivel local, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, y luego se extendió a toda la provincia. Pero además, con un dato que a veces se pasa por alto, ya hay más de 6 provincias que han incorporado también la posibilidad de que todos los internos puedan comunicarse por los celulares. Establecieron un protocolo de uso, pero en definitiva no hicieron otra cosa que asegurar el ejercicio efectivo de un derecho que tenemos todos los ciudadanos por nuestra sola condición de ser humano, sin que los muros de la cárcel pueda establecer o deba establecer algún distingo. Eso es lo primero. ¿Qué otras medidas desde el Poder Judicial? Bueno, la aceleración de todos los institutos liberatorios, con las complicaciones que las medidas de prevención respecto a la pandemia provocó. Primero porque los operadores del sistema, y esto lo sabe Flor, el tema de los abogados que no pueden trabajar en tribunales, tuvimos que reacomodar toda la parte tecnológica. Hoy la Suprema Corte de Justicia impuso el expediente digital de un día para el otro, que no existía. Todo esto significa un trastorno y implica tiempo. En el mientras tanto, hay gente que está pendiente de poder ejercer otro derecho, ya no digo el de la utilización de los celulares dentro del establecimiento, sino el de la libertad, nada más y nada menos. Sí. Bueno, esto se estuvo haciendo, se estuvo trabajando a destajo dentro del propio Poder Judicial y con horarios extendidos en los hogares, para poder lograr al menos equiparar el ritmo de resoluciones que veníamos teniendo con anterioridad a la pandemia. Y digo equiparar porque imagínate que si vos reducís el personal a menos del 25%, sin duda que la respuesta no va a ser la misma. No. Entonces, esto significó en particular para los jueces de ejecución, también digo los jueces de garantía, tener que robarle horas al día para poder, vuelvo a decir, al menos equiparar el ritmo de resolución de los institutos liberatorios, que tenía un doble efecto beneficioso. Por un lado, la situación en particular de quien está aspirando a recuperar la libertad y a volver a reencontrarse con sus seres queridos, con sus familiares. Pero a su vez, la reducción de la población carcelaria, que es a lo que aspiramos.
Cosas pequeñas también, la incorporación de la tecnología, la digitalización permitió la aceleración de todos los tiempos. Te voy a dar un ejemplo concreto. Si vos le das un traslado del expediente en forma manual, en soporte papel a un abogado por el término de 10 días, para que pueda, 5 o 10 días, según el trámite procesal de que se trate, es muy distinto a que vos lo puedas hacer con un botón, apretar un botón y que ese expediente llegue al estudio jurídico en minutos. Esto sin duda colabora, acelera los tiempos y permite entonces que todo se pueda hacer, vuelvo a decir, al menos equiparar los tiempos de resoluciones que teníamos anteriormente. Por caso, los traslados a la Suprema Corte, en virtud de esta disminución de la estructura de personal y la suspensión de todas las audiencias, estableció que los traslados se hicieran por escrito. Bien. Estos traslados por escritos, de acuerdo al Código Procesal, se tienen que hacer, por lo menos en el ámbito donde yo intervengo, por un plazo de 5 días. Bueno, eso se redujo a 24 horas. Si me preguntás cuál fue la respuesta, bueno, dificultosa. Tengo que decirlo con absoluta sinceridad. Hubo muchas dificultades, no estábamos preparados para esto. Mucho en tan poco tiempo. Exacto. Y además, los recursos y el personal, es decir, vos tenés una infraestructura, voy a mencionar por caso, yo tengo un juzgado de 14 personas y trabajamos a diario 3 personas. Es decir, esto sin duda crea una dificultad para poder resolver en forma oportuna, en tiempo y forma, todos los requerimientos, que además se vieron agudizados en función de la pandemia. Es decir, que era mayor la demanda y menos el personal. Esto tratamos de suplirlo, interactuamos tanto con la defensa, con los abogados particulares y con el Ministerio Público Fiscal para poder sortear todo este tipo de dificultades. Y digo del lado del Ministerio Público Fiscal porque también para el Ministerio Público Fiscal fue una sorpresa. Imagínate que había funcionarios que estaban impedidos de concurrir a tribunales, eso significaba que no iban a evacuar las vistas, eso significaba un atraso. Bueno, en ese sentido, a través de, y esto también tiene que ver con la posibilidad de sortear todo este tipo de dificultades, acordamos habeas corpus mediante de la Defensoría General, que por ejemplo los informes que son necesarios para resolver los institutos liberatorios, en lugar de que el funcionario del servicio penitenciario tuviera que trasladarse al domicilio del familiar para hacer el informe socioambiental, esto se haga a través de videollamadas. Eso está. Bueno, eso acortó muchísimo los tiempos. Juan, perdón, te corto un segundo que voy a buscar el cargador de la computadora. Bueno. ¿Puedo decir? A ver. Ahí está. Ya está. Bueno. Vos decime, Flor, porque por ahí yo me voy excediendo. No. Pero estaba conectado el cargador a la computadora, pero tenía desenchufado por la nena. Y me había quedado Bueno, me decías que los informes se empezaron a hacer por videollamada. Bueno, y lo otro tiene que ver, esto es una segunda resolución del mismo viaje, los informes o los dictámenes que tienen que hacer. Que también te decía que había atraso, a pesar de esto, empezó a haber atraso por el cúmulo de pedidos de informes criminológicos. Entonces, en una segunda resolución, quiero aclarar, en las dos resoluciones se hicieron con presencia de un representante del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría General y del jefe del complejo penitenciario. Voy a hablar de mi experiencia particular. Y pudimos acordar entre todos que en aquellos casos donde ya estaba el interno usufructuando algún régimen
semi-libertad o salida transitoria, no se tuviera que hacer un nuevo informe criminológico, sino que se utiliza el informe criminológico que se proveyó para el régimen anterior, con nada más que una actualización del gráfico de conducta y la calificación alfanumérica. Con esto lo que te trato de mostrar es cómo la dinámica, las exigencias de los tiempos hicieron que tuviéramos que modificar ciertas pautas que teníamos como para, reitero, poder lograr este doble objetivo: resolver en tiempo y forma los institutos liberatorios y a su vez, como consecuencia de eso, reducir ese objetivo último, reducir cada vez más el número de internos en establecimiento carcelario en función de la pandemia. Eso es un poco lo que vinimos haciendo desde el Poder Judicial. Con relación a las prisiones domiciliarias, el parámetro lo estableció el Tribunal de Casación. Quiero decirlo, porque se habla del Tribunal de Casación, como que el culpable es el Tribunal de Casación, Violini, que fue el que votó en forma unipersonal, pero ya la Corte anteriormente había dicho en una resolución de presidencia, la 52/20, en el artículo 4, que los jueces debíamos analizar todos los casos de aquellos internos que estuvieran dentro del grupo de mayor riesgo con relación al coronavirus. Es decir, que el primer paso, estoy hablando de la respuesta del Poder Judicial, lo dio la Suprema Corte. El segundo lo dio habeas corpus mediante el Tribunal de Casación, que fue un poco más específico, que estableció 3 colectivos, claramente. El primero son los grupos que estaban con mayor riesgo respecto del coronavirus. Y los segmentó en delitos leves, que debíamos rever y resolver todos los jueces la alternativa de la prisión en el establecimiento carcelario. Quiero aclararlo, porque los medios de comunicación hablaron de una liberación masiva. No hay liberación masiva. Tampoco es liberar a nadie el tema de la prisión domiciliaria, simplemente es una medida alternativa. Si se trata de un procesado, es una morigeración, pero es una medida cautelar al fin. Sigue siendo lo mismo. También el Tribunal de Casación habló de delitos graves, porque esto se eludió de los delitos graves. Y en esto quiero marcar algo también que creo que es responsabilidad de los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos dijeron, bueno, nosotros excluimos a las personas que cometieron homicidio, delitos contra la integridad sexual o delitos cometidos con violencia sobre las personas y específicamente violencia de género. Bueno, creo que no fue muy feliz esto, y tengo que decirlo porque la discriminación por delito lo que provoca, por ejemplo, en el caso particular de mi juzgado de ejecución, hoy no tengo personas, los únicos internos que estarían dentro del grupo de riesgo son personas que están involucradas en este tipo de delitos. Es decir, que si excluimos estos tipos de delitos y no habilitamos la posibilidad de un análisis particular, cada uno tiene sus características particulares y en función de eso deberíamos analizar la procedencia o no de esta alternativa de prisión domiciliaria. Pero digo, el Tribunal de Casación contempló delitos graves. Y lo único que exigió o encomendó a los magistrados, tampoco es que le impuso, encomendó la revisión de esos casos y con una mirada particular por la entidad del delito y sobre todo teniendo en cuenta el resguardo fundamental de la víctima, o de violencia contra las personas en general. Es decir, que no lo excluyó. El segundo colectivo, desde ya los procesados, los que están afectados por medidas cautelares, en ese caso le pidió a quienes tenían a disposición personas sometidas a medidas cautelares también que revean esas medidas en relación fundamentalmente a los grupos de riesgo. Y por último, el tercer colectivo tenía que ver con aquellos que estaban con posibilidad de acceder a la libertad condicional, a la libertad asistida. Simplemente dijo, bueno, imprímanle la necesaria velocidad como para poder resolverlo, porque eso sin duda va a contribuir. Después hubo una serie de aclaraciones. La segunda aclaración del Tribunal de Casación fue notificar a las víctimas en los casos de los institutos liberatorios,
una resolución del doctor Boriski, y por último incorpora otro colectivo, el 30 de abril, esto fue el 8 de abril, la segunda aclaración el 21 de abril, y la última fue el 30 de abril, que son aquellos que estaban gozando de salidas transitorias o regímenes de semilibertad. Pero en esta última resolución siempre aclarando que dentro de los grupos de riesgo. Es decir, por fuera de los grupos de riesgo, salvo aquellos que estuvieran en condición de obtener libertad condicional o la asistida en término de condicional o por estar próximo al agotamiento de la pena, lo que se contempló fundamentalmente del Poder Judicial fue aquella población que, en virtud de los padecimientos y de las características que hacían el mayor riesgo respecto del coronavirus, era lo que deberíamos tener en cuenta. Debo aclarar que a su vez el Estado provincial, el Poder Ejecutivo, proveyó un listado de todos quienes estaban en situación de riesgo, de mayor riesgo, como para que los magistrados podamos trabajar y los operadores sobre estos casos. Pero vuelvo a decir, no, esto no implicó la apertura de las puertas de las cárceles para que salieran todos los presos, sino contemplar estos casos particulares que tienen una razón de tipo humanitario. Y como dije al principio, si hay algo que tiene que garantizar el Estado ante todo, es la vida y la salud de quienes están privados de libertad. Y esto es lo que debía prevalecer. Yo creo que en definitiva, y esto por ahí, en virtud de lo que dije al principio, creo que falta como parte de esta respuesta integral, y no solo respecto de la pandemia o del momento de excepción que estamos viviendo, que creo que es indispensable una respuesta cuanto antes, creo que tiene que ser del Poder Legislativo. Yo creo que el Poder Legislativo, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, tienen que asumir el desafío de estos tiempos y sobre todo lo que nos marca la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos respecto de los bienes que debe resguardar y asegurar. Reitero, la vida y la salud. Sinceramente creo que no hay dilemas, más allá de que el dilema esté planteado. Yo creo que en un Estado de Derecho, las normas jurídicas no hay contradicción entre las normas jurídicas. Puede haber algún conflicto, pero en definitiva lo que debe prevalecer es la norma principal y de mayor jerarquía, que es la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si ello es así, el derecho a la vida, el derecho a la salud, es la que debe prevalecer por sobre el cumplimiento de la pena. Deberemos analizar, en todo caso, qué medidas adoptar, en particular respecto de determinados hechos. En esto quiero destacar algo que aportó el doctor Zaffaroni. En esos casos, en los más extremos, como son, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, bueno, establecer, que son los más graves desde ya, o los delitos contra la integridad sexual, o los delitos contra la vida, establecer en todo caso el grado de agresividad que pueda haber en la persona que se encuentra privada de libertad, a efectos de implementar más y mejores dispositivos de control a modo de prevención. Pero creo que no creo en este distingo entre delitos leves y delitos más graves. Yo creo que el resguardo de la vida es para todos. Sí reconozco que tiene que haber un proceso de selección, debemos empezar por los delitos más leves, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si eventualmente nosotros con posterioridad a la pandemia fijáramos una ley de cupo, es decir, este establecimiento carcelario alcanza para X cantidad de personas, bueno, estableceremos quiénes son los que deberían acceder más pronto a la libertad o alternativas a la prisión en el establecimiento carcelario, serán aquellos que hayan incurrido en delitos menores. Pero si eso no bastara, sin duda tendríamos que comenzar a analizar los delitos graves, y vuelvo a decir, quizá con ese diferencial, disponer mayores medidas de seguridad y control, pero siempre haciendo prevalecer un bien jurídico, el bien jurídico principal, que es la vida o la salud. Bien, gracias Juan. Y también te quería preguntar, no me quería olvidar, que en los últimos días hay expresiones de varios dirigentes políticos
en relación a amenazas de Yuri a algunos jueces que estarían supuestamente liberando a personas que estaban detenidas. ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, Porque mira, en los medios de comunicación voy, se escucha voy constantemente a- eso. bueno, con relación a eso desde ya, y esto formo parte de la red de jueces penales y hemos sacado una declaración crítica respecto de la actitud que han tenido algunos funcionarios, y en particular el doctor Massa, quien preside la Cámara de Diputados de Nación, para quienes somos jueces en la provincia de Buenos Aires. Primero porque es desconocer que las decisiones de los jueces tienen un control que no existe en ningún otro poder. Es decir, si yo no estuviera de acuerdo con la decisión del juez, tengo la posibilidad de recurrir a un tribunal superior como es la Cámara de Apelación y Garantías. Y aún si no coincidiera tampoco con la Cámara de Apelación y Garantía, tendría otra instancia superior como es el Tribunal de Casación. Es decir, que es un poder controlado. Pero además, un poder que tiene control y que tiene un funcionario, una de las partes que hacen esa tríada en el conflicto, me refiero al defensor del imputado, al juez, y el tercero es el fiscal. El fiscal representa el interés de la sociedad, y debo decirlo, el fiscal representa el interés de la víctima también. Por eso quiero decir, podemos criticar si lo está haciendo bien o mal, pero es quien representa no solo el interés de la sociedad en general, sino de la víctima, porque así se ha diseñado el proceso. Si uno dijera, bueno, la aspiración sería que la víctima asumiera directamente la acción, bueno, quienes formamos parte de la academia, es una aspiración que tenemos todos, pero creo que por el momento eso no va a ser así. Y si no es así, es el fiscal el que representa el interés de la víctima. Ahora, esto como respuesta a lo primero, no podemos usar como alternativa a la decisión de los jueces la amenaza del juicio político, porque sin duda que esto está afectando un pilar fundamental del Estado de Derecho, que es la independencia de los jueces. Es decir, estas presiones desde otros poderes para poder establecer los criterios a los cuales adhieren. Vuelvo a decir, los criterios de los jueces o las decisiones de los jueces se pueden rever, hay un doble, un triple control. Lo segundo tiene que ver con lo que han invocado esos funcionarios pertenecientes a otro poder, el legislativo. Y lo digo porque no solo fue el doctor Massa, sino también legisladores provinciales. Y es que los jueces de la provincia de Buenos Aires no han cumplido con la ley de derechos de las víctimas de delitos, la ley 27.372. Bueno, esto no es así. Primero y principal porque la ley 27.372 es una ley nacional. Y la ley nacional, la 27.372, que le da intervención a la víctima, establece que hay que escucharla, el juez que dicta la sentencia, sea un tribunal o un juzgado, debe notificar a la víctima a efectos de que puede intervenir en la etapa de ejecución concretamente, pero esta ley establece en el artículo 37 que las provincias, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invita a las provincias de la Ciudad Autónoma a adecuar la legislación a este marco legal. ¿Y esto por qué? Porque sin duda que la intervención de los sujetos procesales, como digo, sujetos procesales, tiene naturaleza procesal. Lo que el legislador nacional ha respetado justamente es una competencia no delegada por las provincias ni la Ciudad Autónoma en la nación, que es legislar sobre el procedimiento penal. Y la intervención de la víctima hace el procedimiento penal y tiene naturaleza procesal. Por eso, de ahí que el legislador nacional haya invitado a que adecuemos en la provincia de Buenos Aires la legislación e incorporemos esto que se sancionó el 13 de julio del año 2017. Debo aclarar también que la ley de ejecución de la pena privativa de libertad, la 24660,
que se refiere a la etapa de ejecución, que la ley marco de cumplimiento de la pena, inclusive en la provincia de Buenos Aires, es una ley marco nacional, y tuvo una reforma el 28 de julio, la anterior el 13, el 28 de julio la ley 24660. Y esa reforma introduce también la intervención de la víctima, la obligación del juez de notificar a la víctima y de escuchar a la víctima. Pero la 24660, al igual que la ley anterior, invitan también a las provincias a adecuar su legislación a esos dispositivos. Vuelvo a decir esto porque el legislador nacional entendió que no podía inmiscuirse en algo que era competencia originaria de las provincias. La pregunta sería, ¿qué hizo la provincia? Bueno, tengo que decirte que la provincia ingresó un proyecto de ley donde establecía estas mismas pautas. Sin embargo, ese proyecto de ley perdió estado parlamentario. Ese proyecto de ley ingresa en el año 2016 y pierde estado parlamentario y no se sanciona la ley. Yo no quiero ser crítico de las decisiones de nuestros legisladores. Y no quiero ser crítico además porque con relación a esto, a la intervención de la víctima, porque además la intervención de la víctima ya está prevista en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Si bien con limitación, más que nada de información, una intervención a título de información sobre la evolución del proceso y lo que es la sentencia en definitiva que se dicta, se previó la intervención o la posibilidad de que la víctima pudiera tener conocimiento sobre el proceso. Pero además, entre otras cláusulas, el artículo 83, que se refiere a la víctima en el proceso penal de la provincia de Buenos Aires, establece que lo que deben hacer los organismos jurisdiccionales, y quienes forman parte del Poder Judicial, es molestar lo menos posible a la víctima. Y esto justamente porque el legislador previó que cuando uno le da demasiada intervención a la víctima, lo que está ocasionando es un efecto contrario a lo que uno pretende o aspira. Y es la revictimización. Es reeditar nuevamente todo el drama por el que ha atravesado como consecuencia del hecho del cual resulta la víctima. Por eso, en definitiva, creo que es muy poco feliz lo que han hecho con las manifestaciones de los funcionarios, no solo porque este no es el camino es el del control dentro del Poder Judicial y a través de quienes representan los intereses de la víctima, concretamente el Ministerio Público Fiscal y mediante el recurso, y además porque hasta tanto la provincia no incorpore un dispositivo en ese sentido, no es obligatorio para ningún juez tener que notificar ni incorporar en el debate entre la fiscalía, la defensa y luego la decisión del juez a la víctima. Bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor. Bueno. No, agradecerte a vos, Flor, y a todo el grupo, porque creo que es una forma de abrir el debate y poder escuchar otras voces, inclusive escuchar la reflexión sobre cosas que a veces damos por contadas o por ciertas, y creo que es necesario este debate, es necesario poder discutir, poder informar, y en definitiva esto es lo que nos va a guiar a lograr las mejores soluciones para problemas tan complejos como el que estamos viviendo. Así que un agradecimiento a vos, Flor, y a todo el grupo. Bueno.